exacto. Bueno, las 9:18. Más temprano les comentábamos de un estudio bueno, a ver, ¿cuál es la preocupación ahora de los mendocinos? Ese estudio lo hizo la consultora Reale Dalla Torre. Sí, 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 porque, a ver, han cambiado las posiciones. ¿Qué nos preocupa más? Ujú. La inseguridad, La la economía. economía, ¿qué tema les Ajá. preocupa a los mendocinos y cómo Bien. están rankeados, ¿no? Exactamente, y vamos a hablar con Marta Reales, que es la titular de la consultora Reale Dalla Torre. Ella es consultora y analista política y la tenemos en línea. Hola Marta, ¿cómo estás? Buen día, aquí Natalia y Hola, Antonio te saludan. Bienvenida. Natalia, Antonio, ¿cómo están? Buen día, Bien. un placer Igual, charlar con ustedes. igualmente para nosotros, Marta. Bueno, contanos un poquito acerca de este nuevo estudio que han hecho. Bueno, esto es un estudio que hicimos ahora en el mes de mayo en Mendoza. Ujú. Es una encuesta presencial, bueno, incluía diversos objetivos de investigación, pero bueno, uno de los más relevantes es este que compartí, que es el ranking de preocupaciones ciudadanas, que es un tema que siempre abordamos, no solamente en las encuestas de Mendoza, sino también en las encuestas que hacemos a nivel nacional y en otras provincias. Y bueno, en este caso lo que advertimos es que se vuelve a poner en el centro de la agenda ciudadana los temas económicos, ¿no? Ujú. Porque la realidad es que el primer lugar de este ranking lo ocupa hoy la pérdida del poder adquisitivo, ¿no? Es decir, el dinero que no alcanza. Claro. Nosotros, para que quienes nos están escuchando puedan comprender cómo hacemos estos relevamientos, son respuestas espontáneas, ¿no? Le preguntamos a la gente cuáles son los temas o el tema que más le preocupa en la actualidad. Y bueno, casi el 43% de los mendocinos, de los consultados, refirieron a ese dinero, a los ingresos insuficientes, a ese dinero que no les alcanza como su principal tema de preocupación. Ujú. Y esto desplazó a la inseguridad. Nosotros acá hicimos un comparativo respecto de marzo y de diciembre. Ujú. Y en marzo teníamos a la inseguridad en el primer lugar. Ahora nos dio una caída, ¿no? De la preocupación por la inseguridad de 6 puntos respecto de marzo. Quedó ubicada en el 39,5%, es decir, el 39,5% de los consultados la aludió como su principal preocupación. Ujú. A ver, para que se entienda, no es que la inseguridad sea un tema que preocupe menos, sino es que digamos, en primer lugar, cuando cae en las menciones espontáneas, lo que se infiere es que, bueno, más allá de que sea un tema que viene preocupando desde hace muchísimos años, no hay percepción de desborde, ¿no? Ujú. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que se desprende también de este estudio es que la memoria de corto plazo se ancla en la economía, ¿no? Cuando el bolsillo aprieta, es el primer tema que viene a la cabeza, ¿no? Que se ubica en lo que se conoce como el top of mind, Ujú. ¿no? En este tipo de relevamientos. Entonces, acá lo que observamos es que, bueno, para más de 4 de cada 10 mendocinos, el tema de que sus ingresos no le resultan suficientes, bueno, pasa a ser un tema de gran preocupación, más allá de los esfuerzos del gobierno por este descenso de la inflación. Lo Claro. que ha sucedido es que en el último año y medio, más allá de este descenso, los ingresos de una proporción significativa de la población no se han, digamos, acomodado al ritmo de la inflación acumulada, ¿no? Ujú. Entonces eso, bueno, se está empezando a ver ese efecto, ¿no? de esta situación. Ujú. Bien, sí, o sea que, a ver, porque veo el tema de la inflación como que se mantiene ahí dentro de los mismos niveles, incluso ha bajado la expectativa respecto de diciembre, o sea que la gente confía en que la inflación pueda seguir bajando, pero está notando que no recupera el poder adquisitivo que debe tener para poder hacer frente a los gastos diarios, me imagino. Claro, es que lo que sucede es que desde la sociología del consumo, los precios visibles siempre funcionan como un recordatorio permanente de que el dinero no alcanza. Y eso es más allá de los datos macro o Ujú. de los índices. Sí, Lo sí, que, lo que acá se pone en valores son los precios, no los índices. claro. Los índices pueden ir descendiendo, pero si más allá de eso
si mis ingresos no han ido acompañando la inflación acumulada de este último tiempo, bueno, más allá de ese descenso de la inflación o que vayamos al supermercado y encontremos algún producto que no aumentó, el dinero igual no alcanza, ¿no? Ujú. Entonces lo que acá, bueno, en definitiva es lo que, digamos, asistimos a este debate relacionado con el precio de las empanadas, ¿no? Que a partir de las declaraciones de Darín, bueno, un poco lo que se pone sobre la mesa es cuánto alcanza el dinero, ¿no? Más Ujú. allá de, Claro. bueno, de la baja, del descenso, de los esfuerzos del gobierno, que de hecho la ciudadanía se lo reconoce, ¿no? El gobierno de Milei sigue concentrando expectativas positivas Sí, sí. respecto a los resultados. No tiene que ver con que la gente hoy, por lo menos hasta ahora, se lo esté facturando al gobierno de Milei porque, bueno, entienden que es un Claro. presidente todavía nuevo, que tiene un margen todavía de paciencia, Ujú. pero bueno, pero el bolsillo manda, ¿no? Sí, Y en el ranking de preocupaciones ciudadanas es sí, lo que aflora, ¿no? sí. Más allá de las expectativas positivas y la Claro. decisión de seguir sosteniendo de una proporción importante de los mendocinos al gobierno de Ujú. Milei. Me imagino que sigue este orden hacia abajo y qué otras preocupaciones se ubican, porque históricamente, digo históricamente porque es así, en la provincia siempre nos ha preocupado a los mendocinos el tema de la seguridad y por ahí perdemos el centro de qué otras preocupaciones tiene el mendocino. Bueno, a ver, como acaban de mencionar, en el tercer lugar está la inseguridad, que son los tres temas que ocupan el podio, perdón, la La inflación. inflación, ¿no? Ujú. Ujú. La pérdida de poder adquisitivo es el primero, en segundo lugar la inseguridad, y en tercer lugar la inflación, que bueno, que está dando cuenta, ¿no? Que si de dos de los temas que más afligen tienen que ver con la economía, bueno, claramente, por eso insisto, es la economía lo que se pone en el centro de las preocupaciones. Pero después, en el cuarto lugar está la educación, también un 27% refieren a que, bueno, que le preocupa la educación y, bueno, y está bien, es un buen dato Sí. que la gente se preocupe por la educación porque se sabe, ¿no? Que Ujú. es un aspecto fundamental para el desarrollo. Entonces, si bien menos de cada tres consultados está digamos, inquieto por ese tema, bueno, que ocupe el cuarto lugar no es una mala noticia, ¿no? Ujú. En ese sentido. Y después, bueno, para abajo hay otro tema que sí está creciendo y que lo observamos respecto sobre todo de diciembre, es el tema del empleo. Ujú. Vamos de nuevo con un tema económico. Sí. Si comparamos con diciembre, en las menciones espontáneas, el tema empleo, la preocupación por el empleo se incrementó 7 puntos, ¿no? Ujú. O sea, se mantiene respecto de marzo, pero hay un deterioro respecto de ese tema muy contundente en la comparativa con diciembre, ¿no? A ver, yo siempre digo, y lo digo en los medios y incluso en las exposiciones que suelo hacer, que diciembre fue como el mes dorado del gobierno nacional, donde todos los indicadores fueron súper positivos. Sí. Bueno, justamente descenso de esa percepción negativa sobre los ingresos familiares, descenso de la preocupación por la inflación, por el empleo y demás. Bueno, sobre ese, ¿no? Ese mes dorado es que estamos haciendo las comparativas y lo que se ve es de un nuevo deterioro en la mirada sobre la situación económica en general que, Ujú. insisto, no golpea Ujú. aún al presidente o lo golpeó, si se quiere, en marzo, Ujú. que ahí sí detectamos una caída en los niveles de aprobación del gobierno nacional de 10 puntos, pero que estamos viendo una Sí. recuperación este mes, ¿no? Entonces se da esa contradicción en la Sí, sí. ciudadanía que por un lado el presidente recupera confianza, ¿no? Producto de, bueno, muchos anuncios que hizo, Sí. producto del impacto simbólico que también tuvo su triunfo en Cava, hay Sí. que decirlo, ¿no? Pero por el otro lado, digamos, el dato duro es que, bueno, la economía vuelve a ser un Sí. tema de preocupación. Sí, como que el gobierno retomó la iniciativa que tenía en un comienzo, ¿no? Claro, Entonces. exactamente. Ujú. Después de 2 meses
2 meses muy negativos, que fue a partir del CryptoGate hasta marzo, que fueron todas noticias, digamos, Sí, negativas en le torno al pegaron gobierno durísimo. Sí. nacional. Claro, que Sí. estuvo con una serie de errores autoinfligidos, Ujú. por decirlo, del gobierno nacional. Bueno, retoma la iniciativa y corona ese aspecto de retomar la iniciativa con el Ujú. triunfo en Cava, que hay que decir que fue un triunfo modesto, ¿no? Sí, 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 Porque sí. fueron 30 puntos sobre un total de casi la mitad del electorado, pero bueno, el hecho de haber doblegado al PRO Sí. es lo que le dio, digamos, ese margen como para ser visualizado como, bueno, Sí, como un espacio y, con mucho poder. y venía de las otras elecciones también las provincias que no le fue tan mal tampoco, ¿no? Claro, exactamente. Ahora, Marta, te agradezco muchísimo compartirnos esta cifra, este análisis, pero te quiero preguntar de otra cosa, porque vos obviamente siempre estás analizando la actualidad, y aquí en Mendoza hay como una disyuntiva, a ver qué va a hacer Cornejo, con Cambia Mendoza, con La Libertad Avanza, si se va a ir, va a ir unido o no. Hay algunos radicales que dicen no me van a pintar de violeta. ¿Cómo ves el panorama político aquí? Bueno, a ver, desde el punto de vista de la opinión pública, creo que tiene mucho asidero, ¿no? Y mucho fundamento, si se quiere, el tema de la alianza. ¿Por qué? Porque la verdad es que tanto Javier Milei como Alfredo Cornejo comparten, de acuerdo a lo que arrojan los datos de opinión pública, un 30% del total del electorado, ¿no? Es Ujú, decir, un 30% del total del electorado siente simpatía por Javier Milei y simultáneamente por Alfredo Cornejo, ¿no? ujú, Entonces, ese solo dato ya es motivo suficiente para decir, bueno, hagamos el intento de hacer un acuerdo, digamos, electoral, porque, bueno, porque de alguna manera ese electorado compartido que déjenme decirles que se comporta como el típico swing vote, o sea, el electorado pendular que por sí, momentos, bueno, adhiere más a la Libertad Avanza y por momentos adhiere más a Cambia Mendoza, está fluctuando permanentemente, bueno, explica y de alguna manera fundamenta el hecho de decir, bueno, se justifica que vayan juntos en una elección. ujú, Después, ¿qué puede suceder? Bueno, lógicamente ahí está la letra chica de esa negociación, ¿no? ujú, Y la letra chica de esa negociación es, calculo y entiendo que es cómo va a ser la identidad de esa alianza, ¿no? Y ahí aparecen, digamos, este tipo de dirigentes que dicen a mí no me van a pintar de violeta, claro. como el intendente de la ciudad, Ulpiano. Ulpiano Suárez, que no es que se oponga al acuerdo, sino que pretende que ese acuerdo tenga alguna identidad también provincial. Ujú, Entiendo que eso forma parte de las negociaciones más ujú, allá de los cargos, ¿no? claro. O sea, el tema, digamos, simbólico de cómo se llegue, más allá de los cargos, me parece que es importante también para el gobierno provincial para no perder Ujú, su identidad. Pero bueno, exacto. insisto, eso ya depende de la negociación de los actores políticos. Tengo la misma información que tienen ustedes al respecto, Ujú, solo les puedo aportar como dato ese, ¿no? Que un 30% del electorado total tiene, digamos, coinciden en la mirada positiva respecto del gobierno nacional como del provincial, y ujú, eso de alguna manera abona esta necesidad del acuerdo. De mm, ahí a que se concrete, bueno, ya es otro, es otra corre cosa. por andariveles Sí, separados. bien. Exacto. Marta, te agradecemos muchísimo esta charla, muy amable. Por favor, a ustedes y que tengan un buen día. Gracias, igualmente. Marta Reale, de la consultora Reale Dalla Torre, quien estaba dialogando con nosotros, en un principio contándonos esta encuesta sobre las preocupaciones de los mendocinos. En primer lugar, que no les alcanza el dinero. En segundo lugar, la inseguridad. En tercer lugar, la inflación. Y en Sí. cuarto, la educación. Pero el dato que es interesante, que está en el último lugar, por lo menos en los primeros, el tema del empleo, ¿eh? Ujú, Cuando han querido fogonear que sí. la gente se está quedando sin trabajo, no, la preocupación es que tienen el trabajo, Ujú, no les alcanza, tienen que tener por ahí un ujú. trabajo más. Exacto. ¿Eh? Sí, sí. Las 9